buenos días, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Monuera, que nos va a exponer a Dalí. Dalí cuando el arte se convierte en autobiografía 2. Los cuadros religiosos, perdón. Y mandamos un saludo a nuestra compañera Ana. Cuando quiera, José Luis. Pues muy bien, ante todo un saludo a Ana, espero que no sea nada serio. Y bueno, seguimos con la figura de Dalí, en esta vez en una segunda presentación. Acabaremos con una tercera y ya nos seguiremos, aunque hay muchos cuadros que podríamos desentrañar, pero yo creo que con estas tres presentaciones vamos a tener una visión muy general de lo que es el genio de Dalí. No es descartable que si más adelante pensamos que sería interesante, pues podríamos analizar una sola obra, pero en profundidad, ¿no? Como aquí empezamos a hacer y haremos con alguna, como la persistencia de la memoria y demás. Uso para conocer un poco lo que es el personaje una frase que él dice en 1977 y dice así: si Velázquez copia exactamente una fotografía, lo mejor que puede, le sale un Velázquez. Si un tonto copia exactamente una fotografía, le sale una tontería. Si Dalí copia fielmente una fotografía, le sale un Dalí. Esto nos da una idea de la forma de estructura psicológica que tiene el individuo y del alto concepto que tiene de sí mismo, ¿no? De que todo lo que toca es arte y se transforma en arte, de una manera u otra. Vemos este cuadro de la persistencia de la memoria, que es de 1931, que tiene unas dimensiones muy pequeñas, de 33 por 24 centímetros, algo así como un poquito más que el tamaño de un folio. Y vamos a pasar a analizar cada uno de los elementos que los componen, ¿no? La creación de la obra, según distintas entrevistas hechas por el mismo Dalí, es como sigue, y cito textual, según él cuenta en el libro de cabecera suyo del artista. A Salvador empezó a doler la cabeza y su esposa Gala se fue con sus amigos al cine sin él. El artista se quedó solo y comenzó a contemplar vagamente la habitación. El queso camembert bajo los rayos del sol se derretía lentamente sobre la mesa y fue este queso derritiéndose lo que generó la idea de los relojes blandos. Dalí, olvidándose por completo de su dolor de cabeza, se apresuró a plasmar esto en el taller y allí, sobre el lienzo, ya estaba terminado por completo el paisaje de los alrededores de Portugal. El artista agarró los pinceles y listo, sobre el paisaje aparecieron los relojes. Salvador luego se jactó de haber creado los relojes derretidos en 2 horas. Cuando Gala regresó del cine, sobre el caballete ya estaba concluida la obra. Esta es una forma de misticismo que le da para quitarle importancia, pero realmente la interpretación de la obra es mucho más compleja y veremos ahora cuando analicemos cada uno de los elementos qué significa y por qué están allí representados. Primero, los relojes derretidos simbolizan el tiempo no lineal, es decir, en pocas palabras, este es el tiempo donde el pasado, el presente y el futuro conviven en un mismo espacio, como sucede en un sueño. Es por esto que podemos ver en la composición tres tiempos distintos a la vez. El reloj que cuelga de un árbol, un olivo, sin hoja, representa el pasado. Sobre la mesa derritiéndose hacia el abismo, el presente. Y sobre la figura de Salvador Dalí, yacente, el tiempo inexorable del futuro, es decir, cada objeto se encuentra posicionado en el cuadro con un claro objetivo y con un claro significado. Veremos que este reloj es el único que no es blando y ahora después entraremos en lo que significa cada uno de ellos. Si nos fijamos, cada uno de estos relojes tiene una hora distinta, lo que nos indica que en una misma hora existen diferentes realidades. En esto se adelanta a los postulados científicos de ahora que hablan de que hasta el momento existen hasta 11 o 12 realidades distintas que perviven en el mismo espacio, pero en distintas longitudes de onda, en distintas realidades, ¿no? Aquí Dalí lo intuye de una manera clara cuando nos habla de diferentes tiempos que conviven en un mismo espacio. Vemos un reloj boca abajo, naranja, que el objeto se encuentra justamente al borde delantero de la mesa, que también es un reloj. Pero esta diferencia de los otros tres compactos, no se derrite. Y este simbolizaría el tiempo real, donde el pasado, el presente y el futuro ya no existen. Paso del tiempo en él es imparable e inexorable. Por eso el artista lo refleja boca abajo, porque se niega por completo a absorber esa realidad, a reconocer su existencia. Incluso lo representa devorado por las hormigas, que como ya vimos en el primer PowerPoint, las hormigas devorando algo significaba la podredumbre, el paso del tiempo, lo corrupto, lo que se pierde, ¿no?
Vemos aquí cómo están devorando impasibles el reloj naranja, ¿eh? Por lo tanto, podríamos entender que representaría un claro ejemplo de la fugacidad de lo terrenal, de lo inexorable del tiempo. Y a su vez, el color anaranjado asociado a la creatividad de la acción nos denota como el tiempo va mermando la capacidad creativa y la fuerza del artista, ¿no? Vemos la mosca para Dalí eran lo que él denominaba hadas del Mediterráneo, porque en su libro El diario de un genio escribió: aportaban inspiración a los filósofos griegos que pasaban la vida bajo el sol rodeados de moscas. La mosca, por tanto, representará la inspiración para la realización de esta obra. La vemos en este de aquí y aquí ampliada la imagen. Fíjate, si este es un cuadro que mide 30 y algo por 20 centímetros, la mosca es diminuta. Vemos esta figura que ya la analizamos la vez anterior cuando estuvimos hablando del gran masturbador, que sería un autorretrato del artista por el peinado, ¿os acordáis? Por las pestañas, por la forma, ¿eh? Entonces lo identificamos como una especie de autorretrato del artista, que está representando la muerte, está representando el sueño, que es la muerte en sí mismo, ¿no? O al menos es una exclusión de lo realizado, mejor aún, es la muerte de la misma realidad, la cual muere de una misma manera durante el acto del amor, que escribió Dalí en su libro. El espejo, que está aquí arriba, significa el cambio, la inconstancia, es capaz de reflejar tanto la realidad como el mundo onírico, creando una puerta abierta a otras realidades, ¿eh? Y esas realidades están siendo surcadas, representadas en toda la manifestación de esta pequeña obra de arte, ¿no? El árbol seco, que es tal como lo vemos, puede ser y representa un olivo, que es el signo de la antigüedad, del conocimiento, de la sabiduría, sirve de alegato a la paz. Os acordamos por la paloma de la paz que lleva una rama de olivo en el pico, símbolo del conocimiento clásico perdido y por eso aparece seco, sin ramas ni fruto. También es como una especie de premonición de lo que va a pasar con las distintas, tanto la guerra mundial como la guerra civil en España. El artista creía que en el mundo moderno esa sabiduría correcta ya no existía, por eso el árbol está muerto. Y el reloj que se posa sobre él es un símbolo del pasado, reforzando la idea del reloj derretido, ¿no? Vemos la playa desierta, no es casualidad que el paisaje se vea tan abandonado en sí mismo, es la personificación de la melancolía y el vacío emocional del autor en ese momento que se sentía solo al haber sido abandonado por Gala para ir al cine con sus amigos. Por lo tanto, se retrató a sí mismo como una especie de pez arrojado a la orilla sin vida y que ha vencido el tiempo, ¿no? Vemos a su vez el mar como simboliza la eternidad, la inmortalidad, por eso lo representa ingrávido, sin tocar lo material del suelo. Es el mar donde el flujo del tiempo no es objetivo, sino que está sujeto a un ritmo interno de conciencia del artista, como un ser vivo independiente, como alguien que quiere seguir viviendo pese al flujo de la eternidad. Por eso hace que esa eternidad no toque el suelo, porque sería una forma de vivir una realidad siempre está sin tocar el suelo porque está más allá, es una eternidad buscada pero no conseguida, ¿no? Vemos las montañas en las que aparece el Cabo de Creu, fácilmente reconocible, cerca de la ciudad de Figueras, donde él nació. Este paisaje se observa en casi todas sus obras, incluido el Cristo de San Juan, que veremos en el siguiente PowerPoint. El huevo es uno de los símbolos más reconocidos de la obra de Dalí. También encontramos uno en la persistencia de la memoria. Es un pequeño óvalo en la orilla del mar, cerca de las montañas. Simboliza el cambio, la eternidad y la regeneración. El artista toma esta imagen de los órficos, que son místicos de la antigua Grecia, que es donde, según la mitología, del huevo cósmico nació el primer personaje bisexual, que era una deidad y que se llama Fanes, que tiene muchas representaciones en el mundo alquímico. Sería interesante analizar, como analizo en el libro de las claves herméticas de la Puerta de la Catedral de Sevilla, el origen de Fanes y cómo está representado de una u otra manera en dichas puertas, ¿no? Y es muy interesante porque forma parte del procedimiento alquímico tan vetado a aquellos que no están iniciados, ¿no? Estefanes creó al ser humano y las dos mitades de la cáscara del huevo de donde nació formaron el cielo y la tierra. De ahí
que estén siempre representados en la figura de Gala Dalí, ¿no? Como una representación viva física del dios Fane. Si combinamos todos estos elementos en uno, podemos concluir que el sentido principal del cuadro viene a decir que el tiempo es persistente y constante a pesar de ser relativo, ¿no? Este cuadro también se le conoce como el flujo del tiempo, con lo cual nos da la razón en esa interpretación que hacemos de la obra. 20 años después, Salvador Dalí reencarnó este cuadro para crear la desintegración de la persistencia de la memoria, en la que refleja un nuevo concepto, la era del progreso científico. La visión del artista ha variado por completo, todo se está disolviendo en pequeñas partículas y todo el espacio está sumergido bajo agua, como si fuera un reactor nuclear, ¿no? Vemos cómo el concepto evoluciona, la mesa desaparece, desaparece el tiempo real, ¿eh? Que ya ha sido devorado por completo por las hormigas, y vemos cómo al mismo tiempo deja de ser elástico y se está transformando, se está quebrando, ¿no? No se puede observar muy bien porque este cuadro, como hemos dicho, es de pequeñas dimensiones, pero tiene una firma, que se puede leer: Olive Salvador Dalí. Olive era uno de las maneras como Dalí llamaba a Gala en privado, porque decía que la cara de Gala era ovalada y tenía el color de su piel como el de una oliva, ¿no? Como el de una aceituna. Desde ellos, nos dice el Salvador Dalí, los relojes, soy históricamente aquel que ha sabido resolver la ecuación espacio-tiempo, pero todo mi arte traduce la calidad de la angustia más moderna, en cuanto a expresión de un delirio que rebasa todos los dinamismos de lo real. El tiempo no se puede concebir sino el espacio. Hemos de tener en cuenta que la figura de Salvador Dalí está íntimamente relacionada con todos los conocimientos científicos de vanguardia. En la tercera presentación hablaremos de ese Dalí, el Dalí científico y su relación con el arte, no solo en la forma de trabajar su obra pictórica, sino también en los diferentes elementos decorativos que va a poner en el castillo de Púbol, como por ejemplo la cúpula monárquica, etcétera, en la que hay un auténtico juego de formas geométricas simple, pero basada en diferentes rudimentos que aquí vamos a empezar a estudiar algunos de ellos, ¿no? Sobre todo cuando hablemos en la Santa Cena, que lo analizaremos en el tercer PowerPoint, pero aquí hablaremos del Cubus Hypercubicus. La Edad Atómica es un cuadro de 1949 en la que el plano central encontramos una Leda muy realista, sin vestimenta, flotando en una especie de trono, acompañado de un cisne. Leda y el cisne, sabemos que Zeus deseaba a Leda, entonces se transformó en un cisne para poder copular con ella, ¿no? De esa unión, de esa unión libidinosa de Zeus, nacieron dos hermanos gemelos, Polus y Castor, que eran gemelos como el mismo Gala y Dalí. Pero estos hermanos tenían una cosa, que tenían una parte de inmortalidad del dios Zeus y tenían una parte humana de su madre Leda. Por lo tanto, no recuerdo si era Polus o Castor, le pidió a su padre poder compartir la inmortalidad a Zeus, poder compartir la inmortalidad con su hermano. Y este se negó, le dijo que no, pero sí le concedió que un día fuera Polus inmortal, al día siguiente quedara en un sueño por el que no pasaba el tiempo y Castor pudiera ser inmortal, ¿no? Que es un juego bastante interesante con respecto a la unión entre esos dos hermanos mellizos. En 1947 el artista realiza el boceto a tinta china y levanta lo que sería un pentágono místico con la base de la ayuda del matemático Mitila Gica, que era en aquel momento era profesor en una universidad, ¿no? Tocando elementos de la proporción áurea. De esta manera se realiza esta obra, encuadrando a Leda dentro de un pentagrama insertado con una estrella de 5 puntas, como podemos ver ahí. En cuanto a la teoría física intratómica de Dalí, persigue precisamente con estos elementos de la obra que ninguno toque a otro. Y lo podemos ver por la representación de las proyecciones de la sombra. ¿Por qué él llega a esa conclusión? Porque él conoce que en el átomo no hay ningún elemento que esté pegado a otro, hay un espacio interdimensional entre cada uno de ellos, ¿no? Y él lo indica precisamente por la posición relativa de cada uno de ellos, que además se proyecta su sombra, y es por la que podemos entender que no existe tal toque entre unas y otras materias, ¿no? Lo vemos aquí, las proyecciones de la sombra, como en ningún momento, ¿eh? Ninguna de ellas.
se llega a tocar. Vemos aquí también el huevo, que tantas veces aparece. Este libro rojo, que según algunos autores dicen que es la Biblia, otros autores creen ver el libro rojo de un filósofo, pero en realidad, tal como lo explica Dalí en muchas de las charlas que él da, aparentemente es la Biblia. Y Mitila Kika, que es el matemático que le ayuda para hacer sus composiciones, utiliza lo que se denomina el número áureo, que es el 1,618, etcétera. Es un número inconmensurable, decía, adquiere significación en virtud de la relación entre las dos dimensiones de un plano en el espacio o en el tiempo. Símbolo de vida y de armonía para Pitágoras y sus discípulos, a la que llamaron la divina proporción. Esta relación posee notables propiedades matemáticas y su presencia a lo largo de la historia del arte se debe su predominio en todas las proporciones, no solo del cuerpo humano, sino de muchas de las construcciones que el hombre ha hecho para conseguir el equilibrio perfecto en relación con la figura del hombre, ¿no? Los griegos fueron los primeros en utilizarlo y en sus estudios matemáticos su deseo de hallar una correspondencia, un orden que fuera mucho más allá del cuerpo humano, pero en base a ese cuerpo humano, a Dios, al templo, al universo, y en ese sentido el número áureo entra en la historia de la civilización occidental. Es importante conocer, porque lo vamos a desarrollar más en el tercer PowerPoint, que Dalí hacía uso de las fotografías, las cuales calcaba, ¿no? Vemos aquí una fotografía que sirvió para el calco posterior de la LED atómica. La vemos aquí. En sus obras él suele hacer retratos que suelen ser calcos. Por ejemplo, hemos visto como este mismo rostro lo ha calcado en diferentes momentos de la creación. Vemos como de un libro de Matilda Guica, que es una ilustración sobre la geometría del arte y de la vida, que la podemos encontrar en una publicación de Nueva York de 1946, nos encontramos como Dalí empieza a desarrollar parte de la ley atómica con sus apuntes. Lo vemos aquí, como hace diferentes apuntes, cómo incluye una figura, cómo llega a incluir dos teléfonos, en fin, ¿no? Cómo utiliza la geometría que aplica Mitila, cómo la utiliza en su propio provecho para la construcción de los diferentes elementos compositivos de su obra. Vemos aquí que el dicho autor rumano había incluido en su obra en 1931 la fotografía de un desnudo masculino inscrito en un pentagrama o en un pentalfa, comentando con una retórica indudable desproporcionada que no era difícil encontrar este organismo vivo. Y lo dice de tal manera, las sinfonías platónicas que resultan de la inscripción en la esfera de los poliedros regulares y de la geometría alternada pulsante de los poliedros estrellados a partir del dodecaedro núcleo o envolvente dodecaedro del timeo es un paradigma geométrico de la armonía del cosmos. Eso lo escribe Guica en su libro en 1968 en la página 80. Dalí le va a la saga y lo que hace es que inscribe su led atómica, la inscribe dentro de lo que sería un pentalfa o un pentagrama para seguir precisamente ese concepto de la evolución del icosaedro hasta el pentalfa místico, ¿no? En sus antecedentes iconográficos medievales tenemos mucho, ¿no? Tenemos la inscripción de un rostro, por ejemplo, en un pentalfa de un escrito del siglo XIII de Vilar de Oncourt, ¿eh? Que es uno de los maestros canteros a los que le debemos parte del conocimiento del oficio de la cantería, precisamente por esos apuntes que él tiene, en lo que nos indica cómo hacer figuras humanas a través de figuras geométricas simples, qué proporción tiene, cómo se ha de tallar la piedra, qué rudimentos tiene, etcétera, ¿no? Vemos aquí cómo se extrae también de un libro de Arturo Soria, la semejanza entre la primera forma animal y la última. Esto viene del origen poliédrico de las especies, unidad, origen, reproducción y síntesis de la forma de 1894. Vemos aquí el dibujo preparatorio en papel vegetal del calco, reproducido en 50 secretos mágicos de Dalí, que se encuentra en la Fundación Gala Dalí, pero un autor, Carles Olivier, hace una superposición del dibujo anterior sobre la fotografía para demostrar que es un calco de ella. Y vemos que, en efecto,
Si es un calco, coincide la proporción, coincide la forma, coincide cada elemento, ¿no? Con lo cual podemos decir que Salvador Dalí usaba la fotografía y después lo demostraremos en el tercer PowerPoint cuando veamos el Cristo de San Juan, cómo utiliza, incluso le roba imágenes a autores como Velázquez o autores franceses para meter un determinado elemento dentro de la obra pictórica, ¿no? En el mismo dibujo se reconoce en el margen derecho un teléfono que después agregará un segundo teléfono, pero que no saldrán al final en la LED atómica, y se muestran unos trazados de cálculo geométrico de la sombra, pero que quien la resolvió no la resolvió con cierto rigor científico, porque cuando planteamos la posibilidad de la proyección de la sombra desde el punto determinado de donde parte la luz, algunas de estas sombras están cambiadas de forma interesada, ¿eh? Es decir, que Dalí también cambió un poco el concepto de la proyección real de dicha sombra. Y nos dice un reportero, porque no es Salvador Dalí quien nos lo dice, la edad atómica está pensada siguiendo la divina proporción según Luca Pacioli, de Renacimiento italiano. La edad y el cisne se inscriben en un pentágono en el interior del cual se ha insertado una estrella de 5 puntas de la cual Dalí realizó diversos estudios. La armonía de la referencia ha sido calculada por el artista según el matemático Matila Guica, que entonces enseñaba en la Universidad de Santiago. Sus trabajos demuestran que la divina proporción es el fundamento de toda obra. Dalí, en contra de lo que piensan sus contemporáneos, que las matemáticas distraen e interrumpen la inspiración artística, considera que cualquier obra de arte debe serlo desde fundamentarse en la composición y en el cálculo. Con lo cual le da razón precisamente a que la obra de Dalí es una obra muy pensada, muy tamizada, muy estudiada, en la que hace referencia a elementos científicos de nueva creación, los defiende, los plasma y además los interpreta, que es lo que le da una nueva dimensión a la obra de Salvador Dalí. Él utiliza la divina proporción, ¿no? Y la base de la divina proporción nos daría como para un PowerPoint único para poder entender la divina proporción y el número phi, el número áureo, ¿no? Se trata, por ejemplo, lo vamos a explicar de modo muy grueso, es difícil de entender en primera instancia, pero hay que decirlo para que se pueda comprender esa proporción, ¿no? Imaginemos una línea que es AB, ¿no? Esa es la longitud total de la línea, de A a B. Bien, el segmento mayor, que es A, es a este, el segmento menor B, phi. Es decir, o sea, A más B entre A es igual a A entre B. Y ese número phi, con esa fórmula matemática, nos dará 1,6180. Es un número interminable, no se puede encontrar el fin. ¿Por qué se utiliza esta proporción? Porque es una proporción que se da no solo en el ser humano, sino en toda la naturaleza. Incluso a la hora de ver las galaxias, la forma que tienen de espiral y demás son espirales áureas. Para que te haga una idea, la proporción de phi sería la mano extendida en relación al antebrazo. Y a su vez el antebrazo sería la relación con respecto al húmero. Y así podemos ir en cada uno de los elementos. Cada uno de los dedos está en proporción a un número determinado del ancho de la mano. Y así vamos viendo cada uno de los elementos que compone la anatomía humana, que está perfectamente diseñada por el número áureo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí el caso particular del pentagrama, en la que el segmento rojo, a ver si sale, el segmento rojo equivale al segmento verde multiplicado por el número phi, es decir, 1,61. Si este segmento lo multiplicamos por 1,61, nos daría el segmento rojo. Pero este segmento verde es a la misma proporción que el segmento azul. Es decir, si multiplicáramos el segmento azul por 1,61, nos daría el segmento verde. Y este azul es a su vez como el segmento violeta, ¿eh? Y nos daría exactamente igual, con lo cual existe una regla de proporción que se cumple y se cumple no solo en la naturaleza, sino incluso cuando el halcón va a caer sobre su presa, lo que hace es que hace una espiral áurea. Y esa espiral áurea es perfecta. Por lo tanto, podríamos decir que dentro de su propio desconocimiento, el animal utiliza un número áureo para poder desarrollar ese movimiento, ¿no? Lo vemos aquí, por ejemplo, en la figura de un nautilo lo vemos el ejemplo en plantas, en galaxias, en espirales, en el número.
de ramas que se puede calcular de ramas en un árbol y a su vez dentro de esa rama de cada árbol, cada hoja está siguiendo una proporción áurea. ¿Por qué? Porque así el crecimiento que tiene el árbol permite que las hojas no se tapen unas a otras, las ramas primero no se tapen unas a otras y las hojas no se impidan poder absorber la luz del sol tapándose unas a otras. Y es un número Mm, matemático, es decir, que cuando vemos el nacimiento de un árbol podemos casi predecir el número de ramas que puede tener, el número de hojas y cómo van a estar dispuestas. Es una cosa maravillosa. Si preguntilla. existe, perdón, Una preguntilla, José Luis. Entonces sí, ese número sería infinito, sí, por así decirlo, es inconmensurable. que no tiene fin, que siempre está Siempre, siempre hay un digital, siempre. uno más, sí, es inconmensurable. Por eso yo Vale. cuando me preguntan, dice, ¿tú crees en Dios? Digo, no sé, pero matemático es. Claro, porque esto es un claro ejemplo, se da en la naturaleza. Tú fíjate cuando tú ves un girasol, la disposición de las pipas del girasol está en una proporción áurea. Sí, Vamos a ver que la proporción áurea Dalí la utiliza mucho, incluso Velázquez la utiliza mucho sin tener conocimiento científico, porque eso nace a raíz de Fibonacci y demás, que ahora después veremos cómo lo hace, ¿no? Vemos aquí el ejemplo de cómo se desarrolla. Partimos por el medio un cuadrado, ese cuadrado nos lo llevamos a la arista, esa arista la tumbamos y eso sería un rectángulo áureo, ¿eh? Porque está en la proporción 1:8. Si lo vamos haciendo con diferentes rectángulos, partimos de uno, hacemos otro, otro, otro y otro, pues si partimos del centro, vemos cómo creamos una espiral áurea. ¿Eh? Esto se basa en la sucesión de Fibonacci, que lo habréis escuchado en alguna ocasión, que comienza del siguiente modo. Porque la sucesión de Fibonacci es una serie numérica que es la suma de los dos números consecutivos y siempre da como resultado el siguiente número. Así la proporción es 1,618. Por ejemplo, partimos con el cero, ¿no? 1. 1, 1 da 2. 1, 2 da 3. 2, 3 da 5. 3 y 5 da 8. 8 y 5 da 13. 13 y 8, 21. 21 y 13, 34. Y así podríamos seguir de una manera eterna, ¿eh? Siempre sumando los números anteriores nos va a dar esa proporción de Fibonacci. Y esto lo observó él con el número de conejos que nacían en la yunta de diferentes parejas de conejos. Y pudo incluso calcular, según las leyes de Mendel, con el tema de la genética, no solo el número de conejitos que iban a tener, sino también el tipo de color que iban a tener los conejitos. Es muy interesante. Pues esto aplicado al arte es lo que nos va a definir todo tipo de construcciones y nos va a dar todo tipo de ideas sobre cómo esa proporción nos da una sensación de estabilidad, de calidad, de conocimiento, ¿no? Vemos aquí la composición de un sólido geométrico, de Zambelli, que es un dominico, un padre damiano, a finales de la época del 1538. Pasamos a estudiar el Corpus Hypercubus de Salvador Dalí, también de 1954. Hemos de recordar que la figura de Salvador Dalí empieza de verdad a trabajar de manera seria con la ciencia a partir de 1954. Entonces tiene una serie de cuadros religiosos con una serie de conocimientos que van más allá de lo que es el conocimiento del mero pintor, ¿no? Vamos a analizar esta obra de manera muy leve, pero porque tiene una gran carga geométrica y cultural, ¿no? Y científica. Vale. El motivo del cubo está por todas partes, ¿no? Gala está sobre uno, el suelo tiene cuadrados a modo de dameros blancos y negros, los cuatro clavos cúbicos forman un cuadrado, que son estos cuatro, forman un cuadrado que además nos va a indicar la tridimensionalidad de ese cuadro, creando lo que es el tesseracto o lo que va a ser el cubo hipercubo, ¿eh? Entonces, esto representa el espacio-tiempo. ¿Qué es lo que representa? Lo vamos a ver aquí. Vemos, Mateo 27:45 nos dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani,
que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es justamente el momento en el que Dalí utiliza para representar la obra. Lo vemos, que está el cielo se ha oscurecido, suele ser mediodía por el tipo de luz, que es una luz cenital que viene de la izquierda, y vemos cómo a la hora de hacer el cálculo de la geometría hay una pequeña inclinación hacia la izquierda, con lo cual hace que todo el cuadro se gire un poquito de la parte izquierda del cuadro, un poquito más alta que de la parte derecha, ¿no? Vemos que es una perspectiva oblicua con dos puntos de fuga, lo que indica que nos va a dar una sensación casi de volumen de esquina. Esos dos puntos van a crear de su cruce una serie de elementos que nos van a dar una perspectiva geométrica, pero esquinada, con lo cual podemos ver el frente y parte de un lado, ¿no? Esa fuga se suele utilizar casi siempre, los puntos de fuga suelen casi siempre estar fuera del plano, para que no se quede la figura achatada y excesivamente gruesa, ¿no? Entonces casi siempre cuando lo vamos a dibujar lo ponemos sobre una pared o hacemos el cálculo de los ángulos que va a tener, pues después vemos el número de ángulos y lo transportamos. Y lo que se trata es de cruzar y entre el cruce de una y otra nos va a dar una serie de elementos geométricos, ¿no? Ese elemento geométrico se ha usado siempre para todo, ¿no? Y lo vemos desde el diseño del Partenón hasta el diseño para unas cajas, ¿no? Nos sirve para en la representación, para poder representar de una manera en la que haya cierto efecto de volumetría y tridimensionalidad. Lo primero que nos llama la atención al ver el cuadro es la desproporción evidente que hay entre la figura del Cristo, que es muy grande en comparación con la figura aquí de Gala, que podría representar tranquilamente a María Magdalena, ¿no? Y esto nos puede venir precisamente del concepto románico en el que la figura del donante aparecía siempre, pero de tamaño más pequeño. Aparecía en la obra pictórica, pero más pequeño, casi siempre a los pies de la obra. Tal vez sea un guiño hacia el romántico, ¿no? Vemos aquí que la figura en primer plano está perfectamente terminada con un carácter casi hiperrealista. Vemos los pliegues, incluso los pliegues del planchado de las telas. Está muy bien logrado. Es una de las figuras más logradas de Dalí. Nos dice Dalí, pinté una cruz hipercúbica en la que el cuerpo de Cristo se convierte metafísicamente en el noveno cubo, siguiendo los preceptos del discurso sobre la forma cúbica de Juan de Herrera, constructor del Escorial. Es que me ha salido un mensaje del Zoom. Entonces vemos cómo él se basa fundamentalmente en el concepto del hipercubo y de la obra de Juan de Herrera para esa representación. Vemos la integración del hipercubo, como una figura integrada en cubos de menor tamaño. Vemos que realmente el hipercubo se llamará tercer acto y es la inclinación, la introducción de un cubo dentro de un cubo. Ahora lo han puesto muy de moda el tercer acto los, los Vengadores con las películas estas de Marvel y demás, ¿vale? Si hiciéramos el despliegue de ese cubo, nos encontraríamos con cuatro cubos de menor tamaño que indicarían su delimitación geométrica y en el espacio. Así que si desplegáramos este cubo y los cubos sucesivos que se dan en el interior, nos daría esta forma geométrica que es la que nos representa Dalí con el cubo hipercúbico. Cristo no aparece con los signos y objetos de la pasión, como en la iconografía cristiana, no tiene clavos, no tiene la corona de espinas, no tiene ningún tipo de señal de castigo, por lo tanto está flotando en el aire como un signo de redención metafísica y de superación del dolor o del castigo que había padecido. Veremos cómo nos habla Dalí cuando hace el Cristo por llegar, cómo nos dice que en un sueño se le apareció Jesucristo y le dijo que quería que siempre que lo representara sin el daño del martirio, sino que lo representara como un hombre pleno, como un hombre identificado con la figura de Dios. Bien, pues esta podría ser perfectamente la figura de Dalí o podría ser perfectamente un hombre, ya que no tiene barba, es barbirapiño, etcétera. La palabra corpus, en este caso, se refiere al cuerpo de Cristo tanto como a la figura geométrica. Por lo tanto, refuerza el vínculo que Dalí establece entre la religión, las matemáticas y la ciencia. La levitación del Cristo sobre la tierra podría simbolizar su ascenso por encima del deseo y el sufrimiento terrenales. El motivo del cubo está presente en otros lugares, por ejemplo,
La gala está de pie sobre un cubo, ¿no? Un cubo que además está sobre un tablero de ajedrez formado por casillas cúbicas, ¿no? Blancas y negras. Al estilo de cómo sería la entrada en una sede masónica, cuyo suelo está ajedrezado, pues exactamente igual. No tiene nada que ver, porque Dalí no tenía ninguna relación que se sepa hasta la fecha con ese tipo de eh, compañías iniciáticas, por llamarla de alguna manera. Para comprender la obra en su máxima expresión, hemos de saber que es un hipercubo. El hipercubo o el hipersufijo subraya sus numerosas dimensiones y la da una forma geométrica inmersa en el espacio con 4 o más dimensiones. También se le llama tesseracto, como he dicho con anterioridad, y hay que pensarlo como un cubo cuadrado, o más bien, un cubo dentro de otro cubo cuyas alineaciones de vértices constituyen 24 caras bidimensionales, 8 caras tridimensionales. Al trasladar el cubo perpendicularmente a sí mismo, se obtiene su desarrollo, que es precisamente la cruz hipercúbica que hemos visto en el corpus hipercubo formado por diferentes bloques de cubo. Con lo cual podemos entender perfectamente qué es lo que nos quería Dalí decir con el exceso de esa tridimensionalidad superando y yendo a otro nivel todavía más superior que el que tenía hasta ese momento. Los ojos del espectador pueden rápidamente verse atraídos por las rodillas de Cristo, que tiene una exagerada, como diría, casi grotesca, estudio analítico del detalle, pero que los que han estudiado la obra de Dalí ven en ella diferentes cuestiones. Por ejemplo, aparecen 5 imágenes diferentes de Gala. Vemos aquí parte del rostro, parte del brazo levantado, ¿eh? Eso en la rodilla derecha de Cristo. Y 5 imágenes del propio Salvador Dalí en la rodilla izquierda. Vemos aquí los ojos, la nariz, el bigote, la barbilla. También lo vemos aquí, con el rostro hacia arriba, los ojos, la nariz, etcétera. Yo no he sido capaz nada más que de encontrar 2 figuras, no he sido capaz de encontrar muchas más. Pero aquí dice que si hay una fotografía o si tienes la suerte de ver el cuadro en directo, puede llegar a detectar hasta 5 tipos de representaciones, tanto de Gala como de Dalí. A mí me cuesta trabajo, pero ahí tenéis entretenimiento con una diapositiva. Vemos en este dibujo Dalí en su estudio ideal de 20 por 10 centímetros que introduce el entorno de Cadaqués con la forma de un icosaedro vacío basado en la obra de Leonardo da Vinci, que tomó como modelo y que sirvió para la ilustración del libro de Luca Pacioli de la Divina Proporciones. Vemos aquí un estudio pequeñito, porque son 20 por 10 centímetros, algo menos de un tamaño folio, o un tamaño A4. En esta obra, Dalí se hace eco en la Santa Cena del simbolismo místico que Platón y los artistas del Renacimiento habían otorgado a los dodecaedros, tal como lo enfatiza Pacioli en su obra La Divina Proporción de 1509, en su capítulo 55, la idea platónica del Tineo, 55c, de la acción demiúrgica divina de la delineación del universo mediante los dodecaedros. La forma de las 12 bases pentagonales le atribuyó a Platón al cielo como receptáculo de todas las cosas. Por eso utiliza precisamente esa representación del cielo y como ese receptáculo de todas las cosas con la imagen de un Cristo redimido y un Dios que está extendiendo sus brazos casi imitando la forma de la perfección geométrica del icosaedro, ¿no? Entonces, tiene una interpretación mucho más profunda que veremos en el siguiente PowerPoint. El estudio de las relaciones existentes entre las matemáticas y la percepción visual y objetos tridimensionales ha sido... Bien, nos quedamos en el anterior vídeo justamente en el estudio de las relaciones existentes entre las matemáticas, la percepción visual y los objetos tridimensionales imposibles, que ha sido potenciado precisamente por las obras de Penrose o la de Escher, con sus imágenes tridimensionales imposibles. Y si nos interesa la historia de este tipo de objetos, podemos empezar con los mosaicos de Antioquía por medio de cubos de Kafka, que los vemos aquí, que dan al mismo tiempo un adorno de un plano regular y una estructura tridimensional. Es multiambiguo, puede interpretarse como 3 rombos con un mismo vértice, un triedro convexo o cóncavo,
o simplemente un cubo. El espectador puede interpretarlo de cualquiera de las tres posiciones posibles, superior, inferior, izquierda o inferior derecha. Por lo tanto, para las tres direcciones correspondientes, un cubo de Kafka representará un punto de giro. Vemos aquí cómo puede ser uno o pueden ser diferentes cubos los que están Una, una representados. preguntilla, Dime, una preguntilla, José Munera. sí, ¿Estás grabando? Es que tengo aquí un cartelito que me dice que está empezando la grabación. sí estoy grabando, que yo sepa, Vale, vale. Vale, sí, vale. Es que tengo ahí un cartelito y digo, bueno, ¿eso qué? sí. No Vemos, pasa por nada. ejemplo, en otra pintura de Dalí, en la calavera de Zurbarán, que contiene una relación óptica de ambigüedad cóncavo-convexa, ¿eh? En la que al observar los cubos de Necker podemos ver cómo sale hacia afuera o sale hacia adentro, ¿eh? Con lo cual conseguimos un efecto de tridimensionalidad bastante curioso y que tiende a distraer al observador, ¿no? Como tal. También Dalí se preocupó de las imágenes estereoscópicas, que simplemente consiste en pintar con un ojo lo que ves con un ojo y después pintar lo que ves con el otro ojo, con lo cual nos da un desplazamiento de la imagen de un tanto por ciento que da precisamente con la visión de cada uno de los dos ojos y que visto desde un punto muy determinado de la habitación crea una sensación de tridimensionalidad. ¿Eh? Es como las antiguas diapositivas que se vendían antiguamente, que te ponías el visor y te ponías dos diapositivas y daba la sensación. Pues eso, entonces él lo empieza aplicando a la relatividad y empieza a construir sus figuras. ¿Eh? Esa fusión de colores también da una sensación de cierta realidad que es interesantísimo. Yo recomiendo que quien vaya al Museo de Figueras de Dalí, pues que lo vea porque hay habitaciones enteras nada más que para este tipo de visión estereoscópica, ¿no? Y da ciertamente una sensación de cierta realidad. Vemos aquí cómo selecciona unos tonos para que salgan unos tonos violáceos que vengan al primer plano, cómo selecciona aquí unos tonos azules, otros tonos rojos que mezclados nos va a dar una sucesión de violeta, como aquí los colores también utiliza para que tenga cierto aire de tridimensionalidad y te puedo asegurar que el pie se ve en primer plano. De estas cosas que sale en la que Dalí le preocupaba mucho todo lo que era el avance científico, ¿no? O incluso la incursión en la holografía que le hizo el retrato de Alice Cooper, que es interesante. El nombre de Alice Cooper no tiene nada que ver con su nombre verdadero, después se lo cambió. Pero era sobre una niña que apareció en una fotografía en una vivienda, que era el fantasma de una niña que era bruja, que, en fin, una historia curiosísima que si quiere alguna vez hablamos de los misterios de los músicos y en concreto de los satanistas y es gracioso, ¿no? Bien, pues la obra consiste en un holograma tridimensional en el que proyecta la figura de Alice, que es este hombre, sentado y vestido con 4 millones de dólares en joyas, una tiara y un collar diseñado por Salvador Dalí. Alice sostiene una estatuilla con cajones de la Venus de Milo a modo de micrófono y detrás de él se observa un cerebro de Alice cubierto con un relámpago de chocolate y hormiga. Alguien le preguntó a Ali lo que opinaba sobre esta circunstancia y él le respondió, no lo sé, no he entendido una palabra de lo que dice desde que le he conocido. Y entonces Ali saltó inmediatamente y dijo, perfecto, la confusión, la mejor forma de comunicación, ¿no? Para que veamos cómo Dalí aprovechaba cada cosa para poder valer de hecho, ¿no? O valerse de ello. Bien, y en el siguiente y último, por el momento de la serie de Salvador Dalí, hablaremos de una cosa misteriosa que nos indica que Dalí tenía cierta predisposición con lo esotérico, con lo misterioso, porque él intuye lo que nunca nadie ha intuido en una obra del Ángelus de Millet, ¿no? En una obra de Millet, el Ángelus. Y él, contra viento y María, acaba descubriendo el gran secreto que oculta el cuadro de Millet. Y después hablaremos de otras muchas, ya te digo, hablaremos de la cúpula monárquica, que un desarrollo del icosaedro convirtiéndolo en dodecaedro, del estudio de cada una de las formas que para el empalme de cada una de las piezas. Y hablaremos del famoso Cristo de San Juan, donde veremos cómo Dalí es un aprovechado de todo, porque todo vale y él lo aplica y lo aplica bien, con el suficiente arte, ¿no? Y entonces con ese tercer Dalí como autobiografía acabaremos con
la figura de Dalí por el momento, porque ya digo que no descarto que más adelante, si queréis, podemos estudiar una obra en concreto que os interese particularmente a vosotras o a los espectadores, ¿no? A mí me gustaría que opinaran los espectadores y dijeran, pues mira, José Luis, por aquí, por allí. ¿Eh? En principio, esto es. ¿Alguna duda, Entonces, alguna pregunta? sí, una preguntilla. Entonces, Dalí le ha gustado mucho lo que es la ciencia. Sí, sí. De hecho, Muy él estaba curioso, ¿no? suscrito a todas las revistas científicas y las revistas científicas estaban machacadas. Es decir, tú cogías las revistas científicas de Dalí allí en el castillo de Púbol y estaban llenas de anotaciones al margen, de subrayados, estaban machacados. Es decir, era alguien que le preocupaba mucho la ciencia y aplicaba precisamente ese conocimiento científico a su propia obra y la aplicaba de una manera magistral. Wow. Mm, Es un... Fíjate cómo se da la Claro, cosa, que él, aparte de la simbología mística que él lleva en mucho de su obra, que no hemos entrado porque sería interesante, pero ya sería darle un sentido más hermético a la obra de Dalí, ¿no? Más simbólico. Pero tú fíjate que él cuando muere hace que lo entierren con una túnica con la doble hélice del ADN, ¿no? Como aquello que es inmortal, lo único que queda de los humanos, lo que trasciende en el tiempo. Entonces, para que te des cuenta de cómo él valoraba las cuestiones y cómo él las llevaba a su campo, ¿no? Desde el tema científico. Por eso le digo que es una figura apasionante y digna de estudio. A mí siempre me ha gustado Salvador Dalí desde niño, pero llegó un momento en el que llegué hasta casi despreciarlo, porque dibujaba bien, pero no, en fin, hacía sus cosas, ¿no? Pero después cuando lo he descubierto a raíz de estos PowerPoint y de la Appleton University y demás, he descubierto que hay un personaje mucho más interesante detrás que en su misma obra, ¿no? Que es la persona que vive el avance científico y lo da a conocer a través de su obra, aún sabiendo que la mayoría de la gente no lo va a comprender. Y realmente esta obra está para estudiarla ahora, que ya lleva tiempo fallecido, pero ahora es cuando podemos entender el por qué esos relojes blandos, el por qué esa desintegración de la materia, en fin, es toda una lección la que nos da Dalí a través del tiempo, ¿no? wow, increíble. Un pintor Tipo curioso. exacto, hecho a su imagen, Sí, que quería plasmar lo que quería plasmar y ya está. claro, y además fíjate que todo lo que él plasma es su vida. Es decir, él nos representa a un niño con un arito que representa la mayoría de las veces a su hermano muerto. Él nos representa se representa a sí mismo levantando la piedra del mar, se representa a su madre muerta, es decir, todo lo que tiene lo representa cuando él ve un pescado que tiene un saltamonte hueco, pues lo representa, es decir, él no hay experiencia que él no tenga en su vida que no represente, por eso lo hemos llamado así, ¿no? Cuando Dalí, cuando el arte se convierte en autobiografía. Interesante. Es un personaje muy interesante, la verdad. Sí, sí. Interesante. ¿Alguna otra Por mi parte, preguntilla? nada. Por mi parte. ¿Y alguno de los presentes? Claro, tendríamos que Cuando tengan abrirlo. preguntas lo dirán. ¿Eh? Claro. Tendríamos que Claro. abrirlo. Esto hay que abrirlo para que entre en el mayor número de gente posible. Ujú. Ya lo Sí, propuse una vez. Tenemos que hacerlo sí, para sí. que poner, Hay que hacerlo, hay colgar, que hacerlo. colgar los enlaces y que la gente pueda participar, pueda interrumpir, pueda hablar para que esto sea una cosa viva, dinámica. Pues, Sí, sí. vale. Muy Venga, bien. pues si no, me voy. Si no me tienen más nada que preguntar, No, decir que me ha quedado bien, me ha quedado vale. bien. ¿Te ha quedado claro, no? Sí, 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 sí. Venga, pues con tu Muchas permiso, gracias, José Luis. me despido Espérate, de espera, ti. voy a despedir, voy a Ah, despedir. y sobre todo dale un beso a Ana, por favor, Claro, yo se lo doy. que se la echa de menos. Muchas gracias por estar con nosotros, José Luis. No, Y, para mí es un placer. y gracias. Y muchas gracias a todos estar aquí y mandamos un saludito a nuestra compañera Ana. Y muchos besitos. Un beso. Hasta luego. Hasta luego.